Práctico, sí, de hoy. Eh, Voy a ir de acá aceptando a los que se suman. Bueno, hoy vamos a ver dos prácticos, ¿sí? Que son bastante cortitos, ¿sí? Que vimos ayer también lo vimos ayer en la teoría. Igualmente vamos a hacer un repaso, ¿sí? Vamos a ver el que corresponde a correntías críticas, ¿sí? Y vamos a calcular el caudal máximo, ¿sí? Vamos a esperar hasta unos minutitos más, así a ver si se suma alguien más. Esperamos un ratito. Bueno, ahora sí damos inicio, chicos. Bueno, lo que vamos a ver hoy, en primera instancia, es el práctico de escorrentías críticas para pequeñas cuencas. Cuando nosotros hacemos alusión a la escorrentía crítica, ¿sí? Estamos hablando de los caudales de crecida, ¿sí? Entonces lo que vamos a calcular es un caudal de crecida en cuencas pequeñas. Vamos a ver que para esta aplicación, para aplicar este modelo, que vamos a ver, se aplica para cuencas que van entre las 10 y 100 hectáreas, o sea, cuencas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hacer este práctico? Bueno, aplicar las fórmulas para la determinación de la escorrentía en cuencas hidrológicas, ¿sí? Como decíamos acá, vamos a aplicar el método de Ramsar,
¿sí? A partir de una serie de cálculos y uso de tablas vamos a obtener un valor de escorrentía, de un caudal de crecida, y vamos a interpretar, bueno, los datos que vamos a obtener. El área de estudio, o sea, donde vamos a trabajar, ¿sí? A ver, lo voy a tratar de hacer un poquito más grande. Ahí está. A ver, puntero. Opción de puntero. Había gente que es... Ah, mentira. Ahí está. Bueno, entonces el área de estudio es el área que corresponde a la cuenca del arroyo Chaile, que es la que vemos acá que está marcadita, ¿sí? Que está con, que tenemos acá en verde, ¿sí? Esta cuenca se encuentra ubicada en la localidad de Vaqueros, ¿sí? En el departamento de La Caldera. Si vemos por este lado, ¿sí? Está la ruta 9, río La Caldera, el río Vaquero, el río Mojotoro, ¿sí? Es una microcuenca, ¿sí? Y bueno, como decíamos, se accede a partir de la ruta 9 desde la ciudad de Salta, ¿sí? Y uno ingresa por la ruta 9, ¿sí? Y se ingresa por este camino, ¿sí? Hasta lo que sería la cuenca, la microcuenca. Acá tenemos un mapita de la hidrografía que se ve mucho mejor, ¿sí? La cuenca. Eh, Como verán, es una cuenca que tiene una red de drenaje con pocos cauces. De hecho, esta cuenca es un torrente, ¿sí? La mayor parte del año el cauce principal se encuentra seco, ¿sí? Y no lleva agua. Y cuando son en el periodo estival las precipitaciones, bueno, es cuando crece el arroyo, pero solo cuando llueve, ¿sí? A ver. Ah, no tengo no estoy, digamos, con el cursor ahora mostrando justamente. Bueno, espérenme, ¿en qué estábamos? Acá. Que tengo dos pantallas y no sé por qué una me proyecta una cosa y la otra otra. A ver, vamos a ir con el puntero. Bueno, entonces, entonces acá está la cuenca, ¿sí? Esta cuenca, esta microcuenca, también la podemos llamar así, tenemos, digamos, al lado de esta microcuenca hay otras cuenquitas, también micro, que son las del arroyo Pacará y el arroyo Vaqueros, ¿sí? Que es diferente del río Vaqueros, ¿no? Y el arroyo Los Nogales, o sea, son todas microcuencas que aportan a la gran cuenca del río Vaquero y a la vez el río Vaquero aporta al río Mojotoro, ¿sí? Bueno, los datos que vamos a utilizar en este trabajo fueron tomados de dos autores, ¿sí? Em, Principalmente esta microcuenca está afectada por procesos de remoción en masa, como vemos en estos sectores, ¿sí? Proceso de remoción en masa y además hay una erosión hídrica importante, principalmente por la extracción de árboles que hubo en su momento y además porque en la zona de la parte alta de la cuenca y en la parte media tenemos, digamos, esta ganadería extensiva donde los animales están sueltos, no están en un corral, entonces generan la erosión en pie de vaca, que es esto que vemos acá, o que también se ven acá, ¿ves? Como este relieve que se hace en las laderas. Entonces, eso genera que la ladera tenga mayor predisposición a la remoción en masa, ¿no? Y, por supuesto, la desestabilización de las laderas. Bueno, acá vemos algunos bueno, de los deslizamientos, ¿sí? Esto en el sector de ladera sur. Acá también estábamos haciendo la medición de esta cárcava, ¿sí? Entonces es una zona bastante erosionada, bastante falta de cobertura vegetal por los continuos procesos de remoción en masa que se observan y también por el tema de que en su momento hubo una extracción forestal en el lugar
Así que bueno, eso fue generando de que haya menos cobertura vegetal. Hoy hay un bosque empobrecido, por decirlo así. Entonces es una cuenca, una microcuenca, que como les decía al principio es un torrente, ¿no? Entonces llueve en las partes altas de la cuenca y esa precipitación genera un caudal, y ese caudal, debido también a las pendientes que tiene la cuenca, que presenta la cuenca, arrastra todo este material que vemos que es propio de los deslizamientos y lo arrastra a través del cauce, ¿sí? Entonces, tenemos una situación bastante compleja frente a los procesos erosivos en esta microcuenca, como vemos en estas fotos, o sea, desde el municipio, desde el municipio de Vaquero, lo que se planteó fue colocar unos gaviones longitudinales, ¿sí? Pero como vemos acá, no cumplieron su función de protección. De hecho, los colocaron en el 2011, y en el 2012, como vemos acá la imagen, ya el gavión ya había sido arrastrado por la corriente del cauce, ¿no? Entonces, por un lado, hubo fallas en la planificación de estas obras. Fíjense en acá, este gavión está puesto, ya lo vamos a ver más adelante, casi al final de la cursada, cuando hagamos los cálculos para determinar las dimensiones de lo que es una obra, un gavión como el que vemos acá, pero un aspecto fundamental para que una obra de protección funcione y no falle, es que tiene que estar empotrado en el suelo, o sea, calzado, pero si no, si esto está puesto nada más, viene el cauce y con la velocidad que trae cuando es la crecida, lo arrastra, lo vuelca, lo rompe, lo hunde, como en este caso. Fíjense que este sector acá es todo el material que tenía que contener el gavión, ¿sí? Porque los gaviones pueden ser longitudinales, o sea, estar sobre la margen del cauce, o bien transversales, ¿sí? Para retener el sedimento, ¿sí? Porque acuérdense en que cuando el cauce transporta este sedimento, aumenta la altura del agua del cauce y eso genera inundación. Entonces acá el gavión no pudo contener la fuerza del material, del sedimento, y colapsó, ¿sí? Entonces, justamente acá no se observa una buena planificación en las obras, porque para diseñar una obra como esta que vemos acá, bueno, no como esta hecha percha, pero sí una buena obra, tenemos que tener un estudio de la cuenca, de la microcuenca, un estudio hidrológico que lleve adelante los estudios de caudales, el cálculo del caudal máximo de una precipitación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. O sea, el dato este de caudal máximo es fundamental porque es el caudal de la crecida de ese cauce, ¿no? Y después, bueno, hay que tener otras cuestiones en cuenta para el diseño de la obra, que lo vamos a ver más adelante. Hoy nos compete ver cómo calculamos la escorrentía crítica a partir de la fórmula de Ramsey, y que es un dato fundamental para el diseño de estas obras. Como vimos ayer en la teoría, voy a admitir, ahí está. Como vimos ayer en la teoría, ahora lo vamos a hacer con cálculo, con una fórmula, el cálculo del caudal máximo. Pero existen programas, software, que también te calculan el caudal máximo a partir de la modelación hidrológica. Esos programas son el GHMS, que ayer vimos una parte de qué datos se necesitan para hacer la modelación, el WinCaudal, ¿sí? Son software que te ayudan un montón, y más con este avance de la tecnología, para calcular el caudal máximo y a la vez poder diseñar la obra de protección, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Básicamente esta fórmula, el caudal máximo a partir de la fórmula de Ramsey, ¿sí?
esta fórmula de Ramsey nos va a permitir evaluar el valor de la escorrentía crítica utilizando 3 parámetros, ¿sí? Como vemos, acá dice caudal máximo C por I por A dividido 360. O sea, ¿qué es lo que vamos a calcular nosotros? C, que es el coeficiente de escorrentía, y la intensidad de lluvia crítica en milímetros por hora. Vamos a tener el área total de la cuenca, ¿sí? Todo eso multiplicado y después dividido por un número, que es un coeficiente de conversión, que es igual a 360. Esa división nos permite que el caudal máximo quede ya en lo que sería en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Y vamos a ver primero cómo calculamos el coeficiente de escorrentía, o sea, el valor de C, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que es escorrentía, acuérdense que la escorrentía, ¿sí?, es la parte de la precipitación que no se infiltra ni se evapora y que va a llegar a la red de drenaje y que se va a ir desplazando superficialmente con distintas velocidades. Como vamos a ver ahora, y como se vio ayer en la teoría, dependiendo de la cobertura del suelo, o sea, tipos de coberturas vegetal o el suelo desnudo, que son tipos de cobertura del suelo, o de las condiciones que tiene el suelo, vamos a ver que las velocidades de escorrentía pueden ser o muy rápidas o muy lentas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tendríamos una escorrentía muy rápida cuando tenemos un suelo, por ejemplo, desnudo, saturado de agua, entonces y ese suelo no infiltra, entonces tenemos una escorrentía superficial alta o mayor, ¿no es cierto?, que la infiltración. Cuando tenemos un suelo, por ejemplo, pavimentado, que ya no tiene, digamos, la lluvia cae directamente en el pavimento, como es lo que pasa en el centro de la ciudad o en las calles de los barrios que están pavimentados, el agua cuando llueve escurre, o sea, todo lo que llueve va escurriendo, ¿sí? Distinta es la situación si tenemos un bosque, un pastizal, por ejemplo, también, que brindan una cobertura al suelo y además permiten de que cuando llueve, la gota de lluvia, ¿sí?, caiga con menor energía cinética, con lo cual, o sea, frena esa gota de lluvia y la gota de lluvia cae más lentamente, con menos energía al suelo, impacta al suelo, digamos, con menor energía, por lo tanto no genera proceso erosivo, al contrario, la vegetación favorece la infiltración. Además que cuando las gotas de agua, de lluvia, caen sobre la vegetación, fíjense en que si cae en un árbol, cae por la copa del árbol, después va bajando el agua por las distintas ramas, el fuste, hasta llegar al suelo, incluso a la parte subsuperficial por medio de las raíces, ¿no? Entonces, la velocidad del agua que va a ingresar en el suelo es menor y favorece a la infiltración. Nosotros lo que tenemos que lograr en nuestros sistemas de cuenca, que haya la mayor cantidad de infiltración posible. Obviamente también debe haber una escorrentía para que esa escorrentía aporte a la red de drenaje agua, ¿no es cierto? Pero debemos lograr un equilibrio, porque si tenemos una escorrentía superficial muy alta, entonces estamos propensos a un riesgo de, por ejemplo, una inundación, de un mismo deslizamiento, los procesos erosivos. Entonces, para poder calcular esa escorrentía crítica, o sea, ese caudal máximo, tenemos que, en primera instancia, calcular el coeficiente de escorrentía. ¿Qué es lo que vamos a usar? ¿Cuáles son la información necesaria para hacer ese cálculo de coeficiente de escorrentía? Principalmente un mapa de cobertura o de vegetación, que lo vamos a obtener a partir de SIG.
Ayer en la teoría lo explicamos completamente, así que ahora no lo vamos a explicar. Para los chicos de Orán que se han conectado, lo vamos a ver el jueves en nuestra clase, vamos a ver el tema del mapa de vegetación. Los alumnos de Salta pidan a sus compañeros que ayer vimos una clase completa de la parte del mapa de vegetación, ¿sí? Por otro lado, ¿qué datos necesitamos? La pendiente de la cuenca, o sea, todas las pendientes, o sea, necesitamos hacer un mapa de pendiente, el dato de la superficie en hectáreas, ¿sí? Pero además también de las unidades de cobertura. ¿Qué más necesitamos? La longitud del cauce principal, el metro, que eso es un dato que también lo sacamos del SIG, de la cartografía, y vamos a utilizar la tabla de Ramsar y Horton, que es la que tienen ahí en el práctico. Bueno, ¿qué es como les decía, en la cuenca, microcuenca del arroyo Chaile, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la microcuenca, ahí voy a poner el puntero. Tenemos la microcuenca y tenemos las unidades de cobertura. Todo lo que es naranja, amarillo, esto que se ve acá, es suelo desnudo. El verde fosforescente, por decirlo así, es pastizal. El verde oscuro es un bosque húmedo y el verde que no es tan oscuro, el otro verde, o sea, todas las gamas de verde no me las conozco los nombres, pero la otra gama de verde es un bosque seco. Para hacer este mapa de vegetación se utilizaron las imágenes satelitales, el SIG, se fue al campo, se hizo reclasificación y se obtuvo este mapa de cobertura o de unidades de cobertura. Entonces, ¿cuál es el dato que nosotros necesitamos? Tener las unidades de vegetación o de cobertura, ¿sí? Que en este caso tenemos bosque, como decíamos, pastizal, suelo desnudo y el cauce principal, ¿sí? En cauce principal se ha tomado lo que es suelo desnudo, por ejemplo, ¿no? Y además, o sea, tenemos lo que es el cauce en sí, o sea, el lecho del río, pero además las zonas que tenemos suelo desnudo, ¿sí? O sea, dentro de suelo desnudo tenemos dos categorías. La del suelo desnudo propiamente dicho, que uno va caminando, tienes la ladera sin vegetación o zona de afloramiento, y después tenemos el cauce principal, ¿sí? Que el cauce principal es el lecho del cauce y que también se ha considerado suelo desnudo. Después tenemos el pastizal y en el caso del bosque hemos como unificado las dos unidades, bosque húmedo, bosque seco. ¿Qué es lo que se necesita? El valor de la pendiente para cada unidad de vegetación y la superficie en hectáreas, ¿sí? Acuérdense en que Ramsar se calcula para cuencas entre 10 y 100 hectáreas, entonces acá vamos a trabajar las superficies en hectáreas, entonces tenemos el bosque, la superficie para pastizal y para suelo desnudo y el cauce principal, todo con SIG. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular el coeficiente de escorrentía? Ya vimos de dónde salen los datos, ¿sí? Entonces, este coeficiente de escorrentía te relaciona la lámina de agua escurrida y la que es aportada por las precipitaciones para un determinado tiempo, ¿sí? Representa el porcentaje de lluvia que se transforma en escorrentía directa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Esta tabla que vemos acá abajo, que es la tabla de Ramsar, ¿sí? De Ramsar. Bueno, entonces nosotros tenemos las unidades de vegetación, el bosque, pastizal, suelos desnudos y cauce principal, los datos, pendiente y superficie. Todo esto nosotros le damos, o si ustedes lo tuvieran que hacer solo, lo tienen que sacar de la cartografía, o sea, del sitio. La superficie total de la cuenca en hectáreas es 183. ¿Qué tenemos que hacer? La superficie que está en hectárea la tenemos que pasar al tanto por uno, ¿sí? Acá como vemos acá, ¿sí? ¿Cómo se pasa al tanto por uno?
¿Se acuerdan cómo hay que pasar al tanto por uno? O sea, nosotros tenemos que el 90%, 183 es mi 100%, 90 hectáreas de bosque es mi X y ahí tengo mi porcentaje. Ese valor de porcentaje lo divido por 100, o sea, y me va a dar el tanto por uno, que es 0,49. Exactamente, exactamente, ¿sí? O sea, yo tengo que pasar muy bien. Lo que acaba de compartir la compañera es, tenemos 100% y 183 hectáreas, ¿sí? 90% X, lo voy a tener en porcentaje, y ese porcentaje lo tengo que dividir en 100. Cuando yo hablo al tanto por uno, es porque es un porcentaje dividido en 100, ¿sí? Entonces lo tengo que pasar al tanto por uno, ¿sí? Y acá viene el trabajo con la tabla, ¿sí? Entonces, la tabla de Ramsey, ¿sí? Lo que tiene es que está dividida en dos partes. La parte que te dice que tenés en tu microcuenca pendientes entre 5 y 10% y que se consideran pendientes del tipo onduladas, y pendientes entre el 10 y 30%. A ver, nuestras cuencas, y ya lo podemos ver acá en la tabla de pendientes, tenemos eh, pendientes mayores al 30%, de hecho 50, 46%. Ramsey diseñó este modelo y estas tablas para zonas que tienen menos pendientes, ¿sí? Entonces, pero bueno, igual la utilizamos esta metodología, ¿sí? Pero bueno, acá dice hasta el 30%, obviamente es entre el 10 y 30 y más por ciento, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos pendientes altas. Entonces nosotros tenemos que entrar a la tabla de Ramsey primero con la pendiente. Bueno, nuestras pendientes, por ejemplo, para bosque, nuestra pendiente es del 50%, entonces vamos a utilizar esta partecita, digamos, esta parte de la tabla que es para un relieve montañoso. Entonces tenemos la unidad bosques, ¿sí? Y Ramsey tiene la unidad bosque. Entonces, ¿cuánto te dice que el valor del coeficiente de escorrentía? 0,21. Entonces, pongo para bosque 0,21. O sea, que con la pendiente y la unidad de vegetación o de cobertura, voy seleccionando el valor de la tabla de Ramsey. Por ejemplo, para pastizal, acá no tenemos una categoría que diga específicamente pastizal, pero dice con pastos. Entonces, utilizamos este valor de 0,42 para, ¿sí? Poner el C de tabla de Ramsey, ¿sí? En el caso del suelo desnudo también tenemos acá desnudo, dice, ¿no? Suelo desnudo, 0,87, entonces acá está 0,87. Y el cauce principal es 11% de la pendiente, entonces seguimos en el mismo sector de la tabla, que es montañoso, y también lo hemos considerado suelo desnudo. Entonces también ponemos 87, ¿sí? O sea que es bastante fácil, ¿sí? Admitir. Ahí está. Es bastante fácil, digamos, ir leyendo la tabla de Ramsey. Lo que nosotros tenemos que tener es el mapa de las unidades de cobertura, las pendientes y la superficie, ¿no? Con las pendientes y las unidades de vegetación o de cobertura obtengo el C. Y después tengo que hacer ese valor de C por la superficie al tanto por 1, ¿sí? O sea, hago 0,49 por 0,21, 0,43 por 0,40, o sea, los multiplico. Y la sumatoria de los resultados de esa multiplicación me da el valor del coeficiente de escorrentía, que en este caso es 0,34, ¿sí? O sea, es bastante sencillo. Y ya tendríamos, ¿sí? Nuestro primer parámetro calculado, que es el coeficiente de escorrentía, ¿sí? Acá tenemos la tabla con los valores, ¿sí? Acá ya está el valor, ¿no? Acá está puesto la multiplicación y acá ya está el valor de la multiplicación, el resultado. Y este 0,349, que podríamos decir 0,35, es el valor del coeficiente
de escorrentía, ¿sí? Bueno, hasta ahí. ¿Me siguen? ¿Sí, no? ¿Tienen alguna duda de la tabla? Chicos, ¿siguen ahí? Profe, Sí, ¿ese Lau. valor, ese valor de coeficiente tiene alguna interpretación? Es esto que hemos dicho acá. Representa el porcentaje de lluvia que se transforma en escorrentía directa, ¿sí? O sea, es un porcentaje de lluvia que se transforma en escorrentía, ¿sí? Esa es la explicación y no tiene, digamos, como una unidad, ¿sí? O sea, adimensional, ¿sí? Entonces, ya tendríamos el valor de C, ¿sí? Del coeficiente de escorrentía, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que seguir? Con la intensidad de lluvia crítica. La intensidad de lluvia crítica, ¿sí? Que es el valor de I, es la máxima intensidad de lluvia que se puede esperar en un periodo igual al tiempo de concentración, ¿sí? Para un periodo de retorno determinado. A ver, esto lo vimos ayer en la teoría, explicamos cómo se construyen las curvas IDF, de dónde provienen, cómo se leen, ¿sí? Por eso era súper importante la teoría de ayer, así que los que no fueron a la teoría, pidan a sus compañeros lo que se vio ayer. Bueno, la intensidad de lluvia crítica, nosotros lo vamos a calcular, ¿sí? Con estas curvas que se llaman de intensidad, duración y frecuencia, ¿sí? Estas curvas de intensidad, duración y frecuencia, como vemos, y acá le voy a poner el puntero, ¿sí? En el eje de las X tenemos la duración de la tormenta o de la lluvia, que en este caso, como dice en este concepto, es la duración de lluvia es igual al tiempo de concentración. ¿Se acuerdan que el tiempo de concentración en una cuenca es el tiempo que le lleva a una gota de lluvia trasladarse o desplazarse desde la parte alta de la cuenca hasta el punto de cierre? ¿Sí? Entonces, nosotros queremos obtener este valor de intensidad, ¿sí? En milímetros por hora para poner en mi fórmula de Ramsay, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Conocer la duración, que es igual al tiempo de concentración, ¿sí? Y para eso también tenemos estas curvas, ¿sí? Intensidad, duración y el tiempo de recurrencia, que sería la frecuencia. O sea, que esto que representa acá, tenemos el tiempo de recurrencia es un valor, una probabilidad, un valor estadístico, ¿sí? Una probabilidad de que en el año, en un año determinado, por ejemplo en el 2026, ¿qué probabilidad yo tengo de que ocurra una lluvia extrema? Ahora, ¿cómo elijo si es 5, 15, 25, 50 años? Y bueno, generalmente estos cálculos que estamos haciendo de Ramsay, ¿sí? Es para diseños de obras hidráulicas. Y ya están predeterminados, por ejemplo, una obra hidráulica sería un puente, como el puente del río Vaquero. Entonces ya está predeterminado para cuántos años de recurrencia o de frecuencia se debe hacer el cálculo de la intensidad, ¿sí? Eso por un lado. Vamos a ver también de que no es que llega hasta 50, también se habla de 100, de 1000 años de retorno, ¿sí? Entonces, cada una de estas curvas representa la frecuencia de la lluvia. Estas curvas IDF no es que estas curvas sirven para todas las cuencas, no, estas curvas IDF que estamos viendo acá sirven para la localidad de Vaquero porque fueron diseñadas estas curvas a partir de los datos de un pluviógrafo, ¿sí? O sea, se tenía ese dato de pluviógrafo y se pudo construir estas curvas de intensidad, duración y frecuencia.
El dato más difícil de conseguir cuando hacemos un modelo de este tipo, de aplicar, de necesitar aplicar un modelo para calcular un caudal máximo, ¿sí? Es la intensidad de lluvia, ¿sí? Las estaciones meteorológicas también las toman algunas, lo cual eso es muy bueno porque ya nos da el valor directo. Pero en el caso en cuencas que no tenemos estaciones meteorológicas y obviamente no hay un pluviógrafo, las curvas IDF nos permiten acercarnos al valor de intensidad, ¿sí? Bueno, entonces, para utilizar estas curvas o este dato de intensidad de lluvia, primero, a ver, déjenme que vea, que ahí está. Vamos a necesitar, ¿sí? Voy a dejar de compartir acá un ratito y les voy a mostrar, a ver. A ver, aquí. Voy a proyectar desde el TP. Bueno, entonces nosotros tenemos que calcular, ¿sí? La intensidad de lluvia, ¿sí? Para calcular esa intensidad de lluvia, lo que vamos a necesitar, ¿sí? Es aplicar esta fórmula del tiempo de concentración. ¿Sí? Nosotros en las características morfológicas vimos que teníamos una fórmula, que es la fórmula de Kirchhoff, ¿sí? En donde utilizábamos otros valores como la pendiente, sí, la longitud del cauce, pero esa era una fórmula propuesta por Kirchhoff. Ahora tenemos esta otra fórmula, ya me voy a acordar el nombre del autor, pero sí, vamos a necesitar, ¿qué necesitamos para calcular el tiempo de concentración? Que está dado en segundos, ¿sí? La longitud del cauce, ¿sí? Y la velocidad de escorrentía. La longitud del cauce está en metros y la velocidad de escorrentía en metros sobre segundo. La longitud del cauce es un dato que ya nos proporciona porque es un dato que lo sacamos del SIG. Pero lo que tenemos que calcular, ¿sí? Es el coeficiente o esto como dijimos, la velocidad de escorrentía. Acá tenemos la longitud del cauce principal, o sea que ya tengo esta parte de la fórmula, ¿sí? La longitud del cauce. Entonces tengo que calcular, ¿sí? La velocidad de escorrentía. ¿Cómo voy a calcular la velocidad de escorrentía? Utilizando esta tablita de Ramsey y Horton, ¿sí? La tablita de Ramsey y Horton, ¿qué tiene? También la pendiente del terreno y las unidades, ¿sí? De cobertura o unidades de vegetación. Entonces, yo, con mi unidad de vegetación y la pendiente que tenemos en esa unidad de vegetación, voy a ir, ¿sí? Obteniendo el valor de escorrentía, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿sí? Acá está la tablita de Ramsey y Horton. Entonces tengo, que no nos confundamos, no es la misma tabla que vimos hace rato para el coeficiente de escorrentía. Esa es la tabla de Ramsey. Esta es la de Ramsey y Horton, ¿sí? Ah, espérenme que no estoy proyectando. No le estoy proyectando ahora el PowerPoint. Ahí está. Bueno, entonces acá tenemos, ¿sí? La tabla de Ramsey y Horton. Entonces,
vamos a ver que tenemos los bosques, pastizal, suelo desnudo, lecho del cauce, o sea, las mismas unidades de vegetación o de cobertura porque tenemos el mismo mapa. Tenemos el mismo valor de las pendientes, ¿sí? Y tenemos la superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya teníamos la superficie al tanto por uno, entonces ahora necesitamos, de la misma manera que leímos la tabla anterior, conseguir la velocidad escorrentiva para cada una de las unidades de vegetación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos acá la pendiente, por ejemplo, bosque, ¿sí? Y tenemos pendiente del 50%, entonces acá dice con bosque. Bueno, entonces no hay 50%, nos quedamos hasta el 35%, entonces vamos a utilizar este último valor. Entonces, con bosque, la velocidad escorrentiva es 1,6, ¿sí? Como dice acá. Para pastizal, en este caso, ¿se acuerdan que en la tabla anterior decía con pasto? Acá dice con potrero, es lo mismo. Entonces, vamos a utilizar el valor de escorrentía 2 porque la pendiente es 40. En el caso de suelo desnudo, que es 50% de pendiente, y también estamos hablando de esta columna, el valor es 6,6. Y finalmente, para el lecho del cauce, en donde tenemos una pendiente del 11%, estamos hablando en esta columna entre el 10 y el 15%. Y el valor de la velocidad escorrentiva es 3. Entonces después actuamos de la misma manera que hicimos con la tabla anterior. Multiplicamos la velocidad con la superficie al tanto por 1, hacemos la sumatoria y tenemos finalmente la velocidad de escorrentía. ¿Sí? O sea, la tabla se la utiliza de la misma manera que utilizamos la primera tabla, pero no es la misma tabla, esta es la de Ramsey y Horton. Entonces acá ya tenemos los valores calculados y nos da que la velocidad de escorrentía es 2, ¿sí? Bueno, entonces, ya teníamos, ¿sí? La longitud, ¿sí? Que era 3.900 metros y la velocidad escorrentía 2. Entonces, ¿cuánto le da el tiempo de concentración? No se lleven de este, ¿sí? Sí, sí da ese valor, profe. ¿Sí les da? Sí. Bueno. Entonces, ahora vamos. Entonces decíamos que, volviendo, ahí ya tenemos el tiempo de concentración que te da 32,5 minutos, ¿sí? Entonces, volviendo a las curvas IDF, con esos 32,5 que ingreso a esta curva y por el eje de las X, ¿sí? Acá tenemos que interpolar, lamentablemente, con la regla de los centímetros. Bueno, ubicamos el valor 32,56 y en el práctico dice que es para 50 años de retorno, el cálculo de intensidad que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que tomar la curva moradita. Entonces, con 32,56 que nos dio el tiempo de concentración, acuérdense que la duración de la lluvia, ¿sí? Es igual al tiempo de concentración para este modelo. Por eso trabajamos con el tiempo de concentración. Entonces, subimos e interceptamos la curva del tiempo de recurrencia o tiempo de retorno de 50, perdón, ahí pongo el puntero, ¿sí? Entonces, tiempo de concentración, llego a la curva de 50 años de recurrencia y salgo para el eje de las Y, para obtener el valor de intensidad. Haciendo la interpolación entre 100 y 150, obtenemos que la intensidad de la lluvia es de 106,25 milímetros por hora, ¿sí? Entonces, ya tenemos, ¿sí? El valor de C, que nos daba este valor, o creo que nos daba 0,35, ¿no? 0,35, no, 0,349 o 0,25, algo así. Bueno, en la intensidad de lluvia, que está bien, este valor que hemos sacado de las curvas IDF, el área de la cuenca son 183 hectáreas,
y dividido 360, porque este 360, chicos, es un número mágico, diríamos, nos lleva todo a metros cúbicos por segundo, ¿sí? Les tendría que dar este valor o un aproximado, porque acá el coeficiente de escorrentía nos dio 0, así lo vamos a agregar bien acá, como había dado, ¿sí? Entonces, aplicando la fórmula de Ramsey, les tendría que dar 18,9 me da. bueno, sí, porque es casi lo mismo, ¿sí? Entonces ahí obtuvimos el valor del caudal máximo, ¿sí? Profe, Sí, nosotros en el práctico tenemos un gráfico de López Pedraza. sí, porque ¿saben qué pasa? Que nosotros le hemos pasado la cartilla del año pasado, creo que, y hemos cambiado el práctico, que ahora se los comparto por WhatsApp, ¿sí? Que ya tiene con las curvas IDF, ¿sí? El gráfico de López Pedraza ya no lo utilizamos, y sepan, ¿no? Porque la profe Silvia también cuando lo vemos en el práctico, o a veces van con la consulta de López Pedraza, la profe dice, no, ¿por qué López Pedraza ya no utilizamos? Y tiene razón, ya no utilizamos López Pedraza. Ahí les comparto el TP, ¿sí? Para que lo tengan, ¿sí? Profe, Sí, en la fórmula, cuando aplicamos Q máximo y reemplazamos los valores de C, de I, de A, no ponemos las unidades, ¿no? ¿O sí? no. O sea, ustedes sepan de que C, ¿sí? Que C sí es con, ¿cómo se llama? A ver, esperen que le doy guardar acá. Ustedes sepan que el C que tenemos ahí, que es el coeficiente de escorrentía, es un valor adimensional. La intensidad de lluvia es en milímetros por hora. Sépanlo que es en milímetros por hora, ¿sí? El área de la cuenca va en hectáreas, ¿sí? Si quieren, pónganlo en el ejercicio como para acordarse las unidades. Pero cuando yo ya divido 360, me convierte todo a metros cúbicos por segundo, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es que sepan que la intensidad es milímetros por hora y que la escorrentía crítica o caudal máximo va en metros cúbicos por segundo, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Entonces, este práctico entra en el parcial, repasen los de la curva IDF, los del mapa de vegetación, porque lo vimos ayer de manera muy, muy detenida. Entonces, revísenlo, porque eso seguro entra en el parcial. Chicas de Orán, también. Fíjense en que eso lo vamos a ver el jueves. ¿Qué dice, profe? Las curvas IDF están diseñadas. Claro, estas que nosotros vimos aquí, digamos que utilizamos para este práctico, para la cuenca del arroyo Chaile, acuérdense que el arroyo Chaile está dentro de Vaquero, se utilizó estas curvas IDF porque justamente, digamos, están diseñadas para Vaquero. O sea, estas curvas no nos servirían, por ejemplo, para la cuenca, no sé, del río Tartagal, porque cada curva IDF están diseñadas con los valores de precipitación para cada localidad. Sin embargo, como ayer vimos, existen modelos matemáticos. De hecho hay un modelo matemático que se aplica a toda la provincia de Salta, para distintos lugares de la provincia de Salta, que realizan como una fórmula de una recta y con una regresión lineal, ¿sí? Y que permite hacer el cálculo de las IDF para cualquier localidad de Salta, siempre y cuando se tenga un valor de precipitación media anual, ¿sí? Eso lo vimos ayer, y también que existen software que nos permiten calcular estas curvas IDF y que finalmente, con los datos satelitales con los que se cuenta
hoy en día se pueden aplicar, digamos, o construir estas curvas para cualquier cuenca, ¿sí? Pero, digamos que estas curvas se diseñan para cada lugar en específico. No es que este gráfico que estamos viendo sirve para todas las cuencas, ¿no? Sirve para el vaquero. Tal vez pueden servir, ¿se acuerdan que acá veíamos que la cuenca del arroyo Chaile, también tenemos al lado el arroyo Pacará y el arroyo Los Nogales? Y nos puede servir para todo ese sector, por ejemplo, pero no ya, por ejemplo, para, como les decía, las cuencas del río Tartagal, para el Arenales, ya estas curvas no nos sirven. Digamos, no es que no sirvan, no aplican, digamos, ¿no? Así que bueno. Profe, Julieta. entonces la intensidad de lluvia ustedes nos la podrían dar de dato en el parcial, ¿o no? Les podríamos dar para que calculen el tiempo de concentración y las curvas para que ustedes lleguen al valor de intensidad. Ah, bien. Obviamente algo como que no tengan que estar interpolando ahí, porque ya me lo imagino con la regla, interpolando, no. También le podemos dar el dato de la intensidad, no en milímetros por hora. Por eso les digo que esto anótenlo, milímetros por hora es lo que necesitamos para aplicar Ramsey. Por ahí le podemos dar la intensidad, no sé, en milímetros, no sé, en 30 segundos. Entonces ustedes lo tienen que pasar ahora. ¿Sí? Eso, ojo, digamos. Profe, Ay, sí, y el tiempo de concentración solamente lo calculamos con la fórmula esa que nos dio, exacto. Sí, con esta no fórmula. usamos la fórmula de Kirchhoff. No, porque en esta nosotros utilizamos para el TC, digamos, el tiempo de concentración que hemos aplicado, utiliza la velocidad de escorrentía. Entonces, digamos, para poder ingresar a las curvas IDF y además para utilizar el caudal máximo de Ramsey, o sea, la fórmula de Ramsey, tenemos que utilizar este tiempo de concentración, esta fórmula. O sea, se podría calcular con la otra fórmula, pero digamos, como tiene la velocidad de escorrentía como parámetro y estamos calculando el caudal máximo de esa escorrentía crítica, es más aplicable esta fórmula, ¿sí? Y a este lo llamamos método directo. Claro, ahí está, método directo. No me acordaba hace rato. Método directo, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Acuérdense también de que esta velocidad de escorrentía que nos permite calcular el tiempo de concentración se obtiene a partir de los datos de pendiente y de la cobertura vegetal. En el caso de Kirchhoff, solamente a partir de los datos sacados del SIC, que es la pendiente y la longitud del cauce, obteníamos un tiempo de concentración. Esta fórmula del método directo que aplica de manera directa, porque la velocidad de escorrentía para calcularla necesito las unidades de vegetación y la vegetación es un factor clave en la escorrentía, ¿sí? Por eso usamos el método directo en este caso, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, de este práctico, ¿qué nos queda de conclusión? Bueno, bueno, justamente lo que recién estábamos hablando. El cálculo del tiempo de concentración, en este caso es más adecuado aplicar, no, nada que ver este. Este es viejo, chicos, no aplicábamos Kirchhoff. Bueno, lo que recién veíamos, lo más acertado en este caso es utilizar la fórmula del método directo por el tema de la vegetación, ¿sí? Claro, esto está sacado cuando hacíamos con lo de, ustedes lo van a ver en la teoría, porque está en la teoría el gráfico de López Pedraza, ¿sí? Seguramente lo vieron
tal vez en la teoría, pero está ahí en la bibliografía, digamos. El gráfico de López Pedraza se utilizaba antiguamente, lo utilizábamos porque no teníamos este dato de las curvas IDF. Entonces, lo pueden leer, es un gráfico que también ingresás con el tiempo de concentración, digamos, y a la curva del tiempo de recurrencia, y sacás una intensidad. Pero, a ver si lo tengo acá al práctico, eso también lo vimos ayer en la teoría. Espérenme. Acá está. Bueno, a ver si se ve esta, ¿sí? Este es el gráfico de López Pedraza, que no lo puedo rotar para que lo vean, pero fíjense en que acá nosotros sacábamos la intensidad específica de lluvia, ¿sí? Que es otro dato, nosotros sacamos la intensidad máxima de la lluvia, ¿sí? Pero bueno, como en ese momento no se contaba, digamos, con las curvas IDF, entonces, bueno, se utilizaba este gráfico, pero ya no lo utilizamos. Por eso les pasé el nuevo práctico, este último, porque es el que tiene actualizadas las curvas IDF. Bueno, otro tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Es el cálculo del caudal máximo medio de un torrente. A ver, ventana. Ahí está. Bueno, o sea, recién vimos la fórmula de Ramsey que nos permite calcular un caudal máximo para microcuencas o cuencas, como lo quieran llamar, entre 10 y 100 hectáreas, ¿sí? Ahora vamos a ver que existen otros modelos, como es el caso, ¿sí? Ahí proyectamos, como es el proyecto, vamos a ver el modelo de García-Nájera. Bueno, entonces, seguimos trabajando y hablando de cómo la precipitación que cae, acuérdense, parte infiltra, parte evapora y parte escurre, ¿sí? Entonces, para nosotros, para los que trabajamos en el manejo de las cuencas hidrográficas, el valor de los caudales máximos son muy, muy importantes, como veíamos hace rato para la cuenca del arroyo Chaile, en donde se han diseñado obras y que fallaron, ¿no? Entonces, eso es un dato muy, muy importante, el caudal máximo. Ahora, estos caudales máximos se pueden calcular para para cuencas grandes, como vamos a ver después otra metodología, pero en cuencas o microcuencas como las que estamos trabajando en Arroyo Chaile, hay una característica muy importante que es el torrente, ¿sí? El torrente este que veíamos hace rato que en la red de drenaje de la cuenca, que yo les comentaba que ¿cómo se llama? Un cauce natural que permanece seco la mayor parte del año, sobre todo en la época de estiaje, cuando no llueve, y en el verano, cuando se dan las precipitaciones en nuestra zona, crece de manera violenta, ¿sí? O sea, principalmente, acuérdense en las pendientes que tenemos, ¿no? En la cuenca, 50%, 45%, entonces crece muy, muy rápidamente, genera mucho aporte de material sólido, y una vez que terminó la precipitación, luego se seca de nuevo el torrente y, digamos, y se seca, digamos, como que solo tiene agua cuando hay una precipitación. ¿Cuáles son las características de un torrente? Como decíamos, se genera o discurre por pendientes muy fuertes, 8, 10%, y nos quedamos cortos, ¿no? Porque vimos que hay
pendientes del 11, de 40%. Estos torrentes generan procesos erosivos muy, muy fuertes, muy agudos, o sea, deslizamiento, caídas de paquetes de sedimento, y como decíamos, el régimen hidrológico es muy irregular. La mayor parte del año está seco y cuando llueve crece, pero crece de manera violenta, como decíamos recién, generando un caudal máximo, muy alto. Y después cuando es la sequía es un caudal mínimo muy bajo o está seco directamente, ¿sí? Entonces esa también es la característica de un torrente. Crecidas repentinas muy intensas. Lo que me olvidé de comentarles es que en la cuenca del arroyo Chaile, en la parte baja ya del arroyo, tenemos la zona de una urbana, digamos, ¿no? Entonces, las casas, al fondo de las casas está el arroyo, o sea, el arroyo es como sería como una calle más, pero cuando crece trae tal cantidad de agua que se inundan la gente que vive, digamos, como más que en la orilla, dentro del arroyo, ¿sí? Porque cuando han construido y han visto que era como un sector seco, no se imaginaban que era un torrente y bueno, después vino la crecida, ¿sí? Bueno, el sector, como vimos, está muy degradado, justamente porque es un torrente, ¿no? También hay mucho pastoreo en la cuenca y por lo tanto la vegetación está muy degradada, los suelos también. A ver, ¿quién quiere ingresar? Admitir un invitado. A la cara. Bueno, entonces, siguiendo con las características de un torrente, otra característica de un torrente es que la longitud del cauce es muy cortita. O sea, fíjense en que en el arroyo Chaile la longitud del cauce era de 3.900 metros, que eso serían 3,9 kilómetros, ¿sí? Las pendientes muy, muy fuertes, lo cual genera que la velocidad de la corriente sea muy alta. Y bueno, como decíamos, gran cantidad de caudales sólidos que aporta este torrente, ¿sí? Bueno, los torrentes pueden ser de montaña, como vemos acá en estas imágenes, ¿sí? Una de montaña, fíjense en que el cauce nace acá, donde vemos este tipo de glaciar, baja y tiene el punto de cierre acá, ¿sí? Estos son los de montaña, ¿sí? Y también tenemos los torrentes o cárcavas. Las cárcavas son torrentes también, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de un torrente? La cuenca de recepción, en la parte alta, el canal de desagüe, ¿sí? Que sería todo el cauce, y el cono de deyección, que es donde se van acumulando los sedimentos que son transportados por este torrente, ¿sí? Bueno, para calcular el caudal máximo, ¿sí? También en la cuenca del arroyo Chaile, tenemos otras fórmulas que son las que están propuestas por García Nájera, ¿sí? En la cuenca, en este caso, vamos a trabajar con la cuenca en kilómetros cuadrados. Para Ranser estábamos trabajando en hectáreas y en este caso vamos a trabajar en kilómetros cuadrados porque la fórmula o el modelo de Ranser lo explica con kilómetros cuadrados. Vamos a ver que tenemos, ¿sí?, tres fórmulas, ¿sí?, que propone García Nájera. Estas fórmulas me van a dar el caudal máximo, ¿sí? Para elegir qué fórmula voy a utilizar en mi cuenca, tengo que tener en cuenta la superficie de la cuenca. Fíjense en que García Nájera te dice, bueno, para cuencas menores a 0,4 kilómetros cuadrados, tenés que utilizar esta fórmula. Para cuencas que tienen entre 0,4 y 0,4 y 2,5 kilómetros cuadrados, utilizarás esta fórmula. Y para cuencas que sean mayores a 2,5 kilómetros cuadrados, se puede utilizar esta tercera fórmula. En nuestro caso, para nuestra cuenca que tiene 1,83 kilómetros cuadrados, ¿qué fórmula voy a utilizar?
¿La 1, la 2 o la 3? La 2. La 2, perfecto, porque la 2 te dice que para cuencas entre 0,4 y 2,5 kilómetros cuadrados, tengo que utilizar esta fórmula. Y como nuestra cuenca es 1,83, está dentro de este rango. Perfecto, ¿sí? Entonces, la fórmula seleccionada es esta que tenemos acá. Bueno, ¿cómo está constituida la fórmula? La fórmula está constituida por A, que es un coeficiente que tiene en cuenta el estado vegetativo, o sea que vamos a necesitar conocer qué unidad de vegetación tenemos en la cuenca, ¿sí? Y P es un coeficiente que tiene en cuenta el relieve, o sea, las pendientes. Ya los tenemos, esos datos, ya. Y F es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? Para determinar, bueno, el caudal máximo se necesita tener la superficie que ya la tenemos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos. Nuevamente, esta tablita es la misma que teníamos en el práctico anterior. O sea, tenemos la pendiente, la superficie en hectáreas y la vamos a pasar a kilómetros cuadrados, que la tenemos ahí, ¿sí? O sea, ya tenemos la superficie. Bueno, entonces el primer coeficiente que vamos a calcular es el coeficiente A, que está basado en el estado vegetativo. ¿Qué fórmula usar? A ver, ¿quién quiere ingresar? Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Estás muteada? Bueno, sigamos nosotros y ya la profe nos saluda. Bueno, entonces, para obtener el valor de A, ¿sí? El primer parámetro de la fórmula de García-Nájera, vamos a tener en cuenta este factor. Bueno, la fórmula es 1 menos 0,75 por este factor, todo dividido, ¿sí? F, ¿sí? Que F es la superficie de la cuenca, ¿sí? FC es la superficie de la cuenca cubierta con vegetación forestal en buen estado, teniendo en cuenta los fines de protección, ¿sí? Entonces, nosotros en la cuenca, si volvemos, ¿sí? Tenemos, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro coeficiente FC? El de bosque, ¿sí? Este que tenemos acá, porque es el coeficiente, ¿sí? De bosque, ¿sí? Y tenemos la superficie era 0,9, ¿sí? Entonces, fíjense en qué sencillo. Hacemos 1 menos 0,75 por la superficie, ¿sí? Del bosque dividido a la superficie de la cuenca, ¿sí? Y esto le tendría que dar este valor. Nos fijemos si les da. Hagan el cálculo. ¿Pudiste activar tu audio, Silvia? ¿Sigue la profe o no? Sí, sí está. Bueno, ¿les da este valor, chicos? Contesten si no en el chat, si les da vergüenza hablar. Sí, sí da ese valor. Bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos el valor de A, ¿sí? Bastante sencilla la fórmula, ¿sí? Ya tenemos de nuestro caudal máximo A. Y ahora nos quedaría P y F ya lo tenemos al valor de la superficie de la cuenca. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos el valor P? El valor P se determina en función del grado de accidentación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta acá las pendientes, que también es un dato que ya lo tenemos, ¿sí? Para considerar el grado de accidentación que tenemos en la cuenca,
referido al relieve, ¿no? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? Nosotros tenemos estas 4 coberturas o unidades, ¿sí? Y fíjense que bosque, pastizal degradado y suelo desnudo se encuentran o presentan pendientes mayores al 30%. Y el cauce principal presenta una pendiente menor al 30%, que es 11%, creo que. Bueno, si nosotros sumamos la superficie de las unidades que tienen pendientes mayores al 30%, nos da que 1,76 kilómetros cuadrados, ¿sí?, de la superficie de la cuenca presenta pendientes mayores al 30%. Y que 0,07 kilómetros cuadrados de superficie de la cuenca tiene pendientes menores al 30%. Esto es muy importante que los tengamos en cuenta así, porque vamos a trabajar estos datos que hemos sacado, ¿sí?, con esta tabla, los tenemos que comparar. Fíjense que para el valor de P de nuestra fórmula de García-Nájera tenemos 3 opciones, ¿sí? 0,75, 1 y 1,25, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a elegir cuál de estos 3 valores vamos a utilizar para nuestra cuenca, para nuestra fórmula? Te da 3 opciones. La primera opción te dice cuencas poco accidentadas. Menos de 1/3 de la cuenca posee pendiente de más del 30%, que no sería nuestro caso, ¿sí? Si tenemos en cuenta las superficies que tenemos mayores al 30% y menores al 30%. Después tenemos la opción B, cuencas medianamente accidentadas, más de 1/3 de la cuenca, o sea, estamos hablando de la superficie de la cuenca, posee pendientes superiores al 30%. Y tampoco sería nuestro caso. En la opción C, cuencas muy accidentadas, más de 2/3 de la cuenca posee pendientes superiores al 30%. Acá fíjense que nuestra superficie de pendientes con mayores al 30% es de 1,76. Si nosotros hacemos el porcentaje o dividimos en los tercios, ¿sí?, vamos a ver que nuestra cuenca tiene, o sea, más de 2/3 de la cuenca, de la superficie de la cuenca, tiene pendientes superiores al 30%. Por eso vamos a elegir este valor de P, de 1,25, ¿sí? Entonces, vamos a repasar, para obtener el valor de P, primero, con mis unidades de cobertura o de vegetación, veo cuáles son las que tienen pendientes mayores o menores al 30% y sumo las superficies para poder después hacer la comparación con esta tabla y elegir el valor correcto de P, ¿sí? Entonces, con los valores ya de A y de P, y con el valor de la superficie de la cuenca, reemplazo en la fórmula de García-Nájera que elegí al inicio según la superficie de la cuenca y voy a obtener mi caudal máximo, ¿sí? O sea, es bastante sencillo en el sentido de que si nosotros tenemos el dato de la superficie de cada unidad de cobertura o de vegetación de la cuenca, la unidad la superficie, la pendiente, ya podemos aplicar la fórmula teniendo en cuenta esta tabla, ¿sí?, para el caso de la pendiente, y para que tiene en cuenta el estado vegetativo de la cuenca, tenemos que considerar el estado forestal, ¿sí? Bueno, ¿les da este valor? Sí, no sabe, no contesta, chicos. Bueno, estimo que sí les da. Es una sola, me pareciera que es la Julieta Perea. Es la única que contesta, chicos. Bueno, ¿sí les da, Julieta? Tomamos al final el valor de 1,25, ¿verdad? Sí. Esto puede fallar siempre, así que... A mí me da 22,12, profe. ¿12? Sí, a mí también. Bueno, ahí está, ponemos 22,12, perfecto, ¿sí?
Entonces, hemos obtenido el valor de caudal máximo para la fórmula de García-Nájera para la cuenca del arroyo Chaya, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá vimos el cálculo. Primero de Ramsar para cuencas que pueden tener de superficie entre 10 y 100 hectáreas, aplicando la fórmula de Ramsar. Después, acabamos de ver la fórmula de García-Nájera, que considera también cuencas pequeñas, ¿sí? Para aplicar una fórmula, ¿sí? Y obtener también el caudal máximo, en este caso del torrente. Finalmente, vamos a calcular un caudal máximo para grandes cuencas. Esto lo vimos ayer, ¿sí? También en la teoría. Vamos a trabajar con dos cuencas, la cuenca del río Potrero y la cuenca del río Mojotoro. Acá estamos hablando de cuencas mayores a 100 kilómetros cuadrados, o sea, de superficie. O sea, estábamos hablando de 10 y 100 hectáreas, de 0,4 y 2,5 kilómetros cuadrados. Ahora vamos a cuencas mucho más grandes, cuencas grandes. Para esto vamos a trabajar con la fórmula de Fuller. Fuller propone esta fórmula, ¿sí?, de caudal máximo, en la que también tenemos parámetros para reemplazar en la fórmula. A, el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, T es número de años, el tiempo de retorno, y N, vamos a ver que es un valor que vamos a sacar de esta gráfica, ¿sí? Esto se llama ábaco, se lo conoce, y van a ver que ¿qué tenemos? ¿Cómo está constituido el ábaco? Ahí pongo el puntero. Acá, en la parte del eje de las X, tenemos la superficie de la cuenca, ¿sí? Y acá fíjense que tenemos caudales, o sea, que este ábaco nos permite, ¿sí?, obtener de manera gráfica un caudal máximo, en este caso. Esa es la manera gráfica que cómo podemos obtener. Pero primero vamos a ver la fórmula. Entonces tenemos la fórmula de Fuller, que tenemos los valores de N, A y T. Bueno, acá fíjense en que en esta parte, en este cuadradito, tenemos acá que dice Fuller, y tenemos las rectas E y F, que serían esta, la E, viene por ahí, y la recta F. La recta E tenemos, acá dice años, que son los tiempos de retorno, tiempo de recurrencia, que dice 1000. Entonces, para 1000 años tenemos un N de 100. Y para un tiempo de retorno de 100 tenemos un N de 70, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, ¿sí?, reemplazar el N, ¿sí? Teníamos un N de, ¿se acuerdan? Un N de 70 y el tiempo de retorno de 100. Entonces, ponemos N, ¿sí?, el valor de N y su valor de tiempo de retorno, ¿sí? Entonces tienen que hacer dos cálculos, o sea, para dos tiempos de retorno tenemos que obtener dos caudales, ¿sí? Porque van a tener dos tiempos de retorno y dos valores de N también. Y el área de la cuenca, primero lo hacen para el río Mojotoro y después para el río Potrero, ¿sí? Eso les queda de tarea para que lo hagan, ¿sí? Y calculen el caudal máximo, porque simplemente es sacar los datos de acá, ¿sí?, y reemplazarlos acá. La superficie de las cuencas están ahí en el práctico, ¿sí? Profe, Sí. hay que Sí, calcularlo dos veces, o sea, una vez para el tiempo de retorno de 1000 y después otra vez para el tiempo de retorno de 100. exactamente, exactamente. O sea que vas a tener dos valores de caudales máximos para el río Potrero y después dos Y caudales para el río Mojotoro. claro, o sea, 4 veces en total. Exactamente, así es, ¿sí? Y después, la fórmula gráfica, el método gráfico es ingresar con la superficie de la cuenca, que creo que la cuenca del Mojotoro era algo así de 800, intercepto la recta F y salgo al valor de caudal.
que les tendría que dar más o menos lo mismo que, no igual, pero dentro del mismo rango que lo que calcularon. Entonces hacen para E y después para F. Acá está la curva F y acá la curva E. Y después para la cuenca del Potrero, que es casi 300 kilómetros cuadrados, también para F, interceptan F y salen al caudal, y después la hacen también para E y el caudal. Y ahí hacen la relación y la conclusión, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de esto? Son bastante aplicables los métodos, bastante prácticos, por decirlo así. Así que bueno. Mili, ¿le recalcaste para qué tipo de cuencas, qué tamaño de cuencas se utiliza? Sí. Y una cosita más, que esto es para tener una idea de un valor aproximado. Si uno quisiera ir con más detalle, tendría que modelar con el GEC HMS. Sí, Así eso lo que- vimos ayer en la teoría. Ahí les dije a los chicos que pidan la teoría de ayer, porque vimos en detalle el tema del HMS y lo del mapa de vegetación. Bueno, con esto terminaríamos lo que es escorrentía, lo de Ramsey y García Nájera. Las chicas de Orán, si quieren, ya se pueden desconectar. Vamos a continuar el jueves a la tarde la parte teórica y práctica. Así que ustedes, Aranza y Naira, ya se pueden desconectar. No sé si había alguien más de Orán. Igual tengo dos alumnas, ¿no? Y Sebastián, pero creo que Sebastián no se conectó. El resto, vamos a ver lo que quedó de las parcelas experimentales. ¿Quedó algo, Silvia? Creo que les tenían que pasar unos Sí, datos. ellos tienen ya los datos. Eso es lo que tienen que hacer los chicos, que yo simplemente se los quería recalcar, pero que lo hagan ellos. Tienen el volumen inicial de la lluvia, que es 2,5, y por cada ensayo, que fueron 4, tienen que restar el valor que escurrió, que es lo que medimos en laboratorio, transformado en litros, por supuesto. Pasan esa medida de mililitro a litro y hacen la resta, y eso corresponde al valor del agua de lluvia que infiltró. Luego, considerando que 2,5 es el 100%, sacan el porcentaje de infiltración y el porcentaje de escorrentía. Y por último, ese porcentaje de escorrentía corresponde también al valor del C, que es el coeficiente de escorrentía de Horton, es decir, caudal sobre precipitación, que en este caso de las parcelas, y es prácticamente igual a la escorrentía en porcentaje. Así que eso les queda por tarea para hacer para cada parcela que era diferente con distinta cobertura, hacer esto, y después cuando tengamos los datos de los gramos por litro, ustedes pueden evaluar y poner eso, el resultado, como una tabla al final para evaluar cuál fue más erosiva. Después podemos verlo ya volviendo, pero no es nada del otro mundo esto, así que tienen para trabajar y para interpretar. ¿Alguna pregunta de este punto, chicos? Me parece que parece que no. Profe, Ahí está. entonces para el parcial entra el trabajo, Todo. claro, el trabajo Todo. práctico de caudal máximo medio de un torrente, el de escorrentía y el de infiltración. Claro. Bien. Sí, por Todo, mi eso amor. hoy hicimos Hasta lo de que vimos hoy, incluido ahora. Sí, Bueno. lo que les quería comentar es que mañana vamos a dar el de infiltración, porque la verdad que fue un día súper largo, y así ustedes pueden procesar también lo que vimos hoy, el Excel, y mañana reunirnos a las 7 o una horita nada más. Para ¿Podrán? completar. Sí, yo estoy destroyer ya ahora a esta hora. Y
y para los que no puedan conectarse mañana, en todo caso va a quedar grabada la clase, pero sería mañana a las 7, así tienen el tiempo de calcular en el Excel que les pasamos hoy los datos que tomamos en el ensayo de infiltración. Así que quedaríamos para mañana a las 7, por favor, ¿sí? Ahí confirmaron, Mili. Así que bueno, cualquier duda, consulta en el grupo, por favor nos ponen y nos vemos mañana para cerrar lo de infiltración y como dijo la profe, todos los temas entran en el parcial. Profe, ¿la grabación la sube a un drive y la manda al grupo o cómo va a ser? La de mañana sí, porque no va a ser más de una hora. Lo mejor es que se conecten. Yo diría que se conecten, sí, pero en el caso en que alguno tenga otra clase o no pueda, bueno, va a quedar. Igualmente, ahí ya acabo de tomar lista de nuevo ahí de los que están conectados y bueno, mañana nos estamos viendo a las 7. Listo, chicos. Chao, Silvia. Nos estamos Chao, nos hablando. vemos. ¿Ah? Nos Chao, vemos. profe. Besitos, Nos que vemos. descansen. Que descansen.